Seguimos adelante, amigos, y tenemos como siempre los viernes que nos tocan con Jorge Moreira, director general, ¿no? Director general, no me escuchas, a ver ahí, ahora sí, ahora me escuchás, Jorge, sí, en la tele, tampoco, bueno, ¿qué pasó? Porque estamos ahí. Ya tenemos ya la oportunidad de resolver este pequeño problemita. Ahí Jorge nos estás escuchando, ¿verdad? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, Pipo, sí, los escucho perfectamente. Excelente. Y bueno, como cada viernes, que habíamos dicho, cada viernes tenemos la oportunidad de conversar estos buenos hábitos comerciales para poder empezar a sanear quizás y no tener a tener buenas empresas con buenos hábitos, ¿no? Así como se cuida quizás el cuerpo, como uno tiene buenos hábitos saludables para cuidar la economía. Esta vez hablando de emprendimientos, negocios, empresas, grandes, pequeñas, las pymes, bueno, todo. Y bueno, y para eso tenemos la visita, como cada 15 días, de Jorge Moreira, director general, ¿no? Gerente general de Estudio Reconquista, que muy amablemente saca de su tiempo para venir a compartir. En este día vamos a hablar de contratos. ¿Qué temita? ¿Qué son? ¿Qué estructura tienen? ¿Qué tipos hay? Entonces, o sea, ¿qué tipos de contrato hay, no? Jorge, todo tuyo. Decime qué podríamos definir en primera instancia esto de, bueno, ¿qué es un contrato? Bueno, Pipo, es un gran tema, el tema contrato, porque es donde siempre se incurre en errores. Bien, esa famosa letra chica que a veces la gente no lee. Bueno, vamos a definir como primera cosa qué es un contrato. Bien, que creo que es el paso cero de esto. Un contrato es una ley. Bien, es una ley que se hace para dos o más partes, ¿verdad? Que son las que integran ese contrato. Y los contratos pueden ser básicamente de dos maneras. Puede ser un contrato verbal, bien, o un contrato documental, que es el famoso contrato escrito. Antes que siga, ¿todavía se sigue haciendo contrato verbal? O sea, ¿tiene el mismo peso? Porque uno dice, para mí la palabra... Antes los contratos se cerraban se estrechaban con la mano, ¿no? ¿No decían los de antes? Bueno, constantemente hacemos contratos verbales sin darnos cuenta. Bien, constantemente. En el momento que yo entro a un comercio y compro un artículo, estoy haciendo un contrato verbal. El comercio me vende el artículo y yo lo estoy comprando. Bien. Bueno, de esos contratos está el contrato verbal, está el contrato escritural y está el contrato de adhesión también. Que son los tres contratos básicos de lo que vamos a hablar, que son los más importantes a tener en cuenta. Bien, un contrato verbal es como dijimos, un contrato de que yo te pido algo, vos me lo traes a cambio de algo, se está dando un contrato verbal. ¿Qué problema hay con el contrato verbal? Al no existir cláusulas establecidas, se rige por las generales de la ley. Entonces ahí es donde empiezan los vacíos, si una cosa corresponde, si no, la prueba, y bueno, y todas esas cosas que a veces cuando surge un incumplimiento no hay cómo probar el incumplimiento, ¿verdad? O a veces no hay cómo probar la cantidad o la magnitud o la calidad de lo que se adquiere con el contrato verbal. Bien. Ahí pasamos al contrato documental, que es lo que se debe hacer. Hacemos un contratito, que el contratito, básicamente el articulado tiene una arquitectura muy simple, que es, primero la comparecencia, es decir, quiénes son las partes, quién va a integrar ese contrato. Después pueden existir o no antecedentes, por qué las partes llegaron a ese acuerdo, pero esta no es una condición esencial. Cuando se quiere establecer antecedentes, el por qué se establecen y cuándo no. Y después viene el objeto, ¿sí? El objeto sí es muy importante porque es lo que nos va a decir qué va a regular ese contrato. Bien, luego del objeto
viene el plazo. Sí, es muy importante establecer el plazo de ese contrato, las condiciones de plazo de ese contrato. Tiene que estar el precio, que son las condiciones de precio. Tiene que haber una cláusula de rescisión, en qué condiciones el contrato se rescinde, se cae. Después tiene que haber también obligatoriamente, estas cláusulas son más o menos obligatorias a la estructura de un contrato, ¿verdad? Tiene que haber una multa, porque un contrato sin pena, sin una penalidad, o sea, ¿qué fin tengo regular algo si el que incumple no tiene pena? Entonces, tengo yo que me imagino ahora con toda la locura esta que viene Suárez a Nacional, ¿no? Lo que debe ser ese contrato. Lo que debe ser ese contrato, tantos detalles, ¿no? Porque ¿cuántas páginas en tu caso alguna vez tuviste que leer en un contrato? Bueno, de extensión. Hay contratos de una carilla y media, porque son súper simples, y hay contratos que son 500 páginas. Hay que ver las condiciones, ¿no? O sea, en la parte de objetos, donde hay que establecer todas las condiciones, ¿qué va a regular ese contrato? Entonces, bueno, el objeto puede ser la pena, puede ser también muchas páginas pensando en qué caso se va a penalizar, ¿verdad? Y los montos. Es muy complicado. El tema del contrato es muy complejo, muy lindo. Además, es un tema fascinante, porque si tomamos un contrato, por ejemplo, de un ente público, de UTE, OCE, ANTEL, o sea, vemos un contrato, nos tomamos el tiempo de leer lo que estamos firmando. Decís, ¿yo firmaría este contrato? Ay. Es que capaz que ni siquiera lo leíste alguna vez. Es que la gente lo firma o porque no lo leyó o porque no tiene otra, porque no hay otra UTE para contratar, no hay otra OCE para contratar. Claro, acá en Uruguay no tenemos al no tener privatizado, o es algo que lo regula ya ese ente y no hay una competencia. Vos vas quizás a Argentina y tenés a 2 o 3 empresas, entonces, bueno, ves tus derechos y también tus obligaciones, ¿no? Claro, en el caso de los entes públicos, o sea, normalmente firmamos un contrato de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Ahí estamos hablando, ya empezamos de los tipos que hay. Claro, ya diferenciamos lo que es un contrato verbal, vamos a un contrato documental, sí, vamos a un contrato de adhesión. Que el contrato de adhesión es, yo me adhiero a las condiciones, ¿sí? Que ya se establecieron. Por ejemplo, UTE, OCE, ANTEL tienen condiciones contractuales que ya están establecidas y yo me adhiero a ellas, no tengo otra. Claro, están establecidas por el Estado. Están establecidas por quien provee, porque no necesariamente el Estado tiene un contrato de adhesión. Hay muchas empresas privadas que ya tienen contrato de adhesión. Nosotros, el Estudio Reconquista, tenemos un contrato de adhesión, digamos, donde establecemos en qué condiciones vamos a brindar el servicio y cómo se va a pagar, y en qué plazos, cómo se va a entregar. Bueno, eso es un contrato de adhesión. ¿Sí? El cliente, bueno, se adhiere a eso, está de acuerdo, entiende esas condiciones, y las acepta y las suscribe, un contrato de adhesión, ¿verdad? No solamente aplica a los entes públicos, sino también a los privados. Excelente. Y bueno, y con el tema de contratos, ¿podés comprar lo que sea? ¿O tenés algún producto o servicio? O sea, siempre cuando haces un servicio también tenés un contrato. Claro, a ver, volvemos al inicio, que es un contrato, es una ley entre las partes. Vamos a hacer una ley. Un contrato puede pasar cuando compras un auto. Eso es un contrato de compra-venta. ¿Ah? Ahora bien, el contrato, si bien es una ley entre las partes, hay una regla inviolable. El contrato no puede regular contrario al orden público, ¿verdad? ¿Qué significa eso? A ver. Claro. Hay ejemplo, orden público. El homicidio es de orden público, es un delito de orden público, para que me entiendan. Yo no puedo poner en un contrato que bajo determinada condición tendría que matar a una persona, porque estaría violando el orden público, ¿sí? Esto es a grandes rasgos para que lo entiendan. Igual eso es lo que pasa cuando vos contratás justamente se habla de contrato
a un sicario, porque justamente estás haciendo eso, aunque estás violando el orden público. Claro, es un contrato nulo en realidad porque, o sea, está viciado de nulidad absoluta porque el objeto del contrato es ilícito, o sea, el objeto del contrato ya es contrario al orden público en todo, ¿no? Entonces ya ese contrato tiene nulidad absoluta, o sea, está viciado por nulidad absoluta. Bueno, sí, igual tampoco se va a poner el sicario, se va a poner ante el juez. No, yo vengo a reclamarlo porque este muchacho no hizo lo que yo le pedí porque lo contraté y está violando este contrato. Me cuesta mucho creer que exista primero un sicario que quiera comparecer, identificarse en un contrato y establecer. Pero bueno, estábamos hablando a modo ridículo, pero para que se entienda un poquito los efectos del contrato y cómo funciona el contrato. Bueno, ¿y quién hace, por ejemplo, yo firmé un contrato, ¿no? ¿Y quién hace, y había una cláusula y no la cumplí? ¿Quién me hace a mí, el incumplidor, justamente cumplirla? Bueno, como primera cosa, el incumplimiento del contrato no es algo arbitrario. O sea, no es algo donde nos podemos decir, vos no me cumpliste. Yo sí entiendo que hay algo que se está incumpliendo, tengo que intimar el cumplimiento. ¿Bien? O sea, te tengo que intimar a hacer o no hacer de acuerdo al cumplimiento que sea en ese caso. Si tú persistes en esa conducta, tengo que recurrir a un juez para que el juez me decrete el incumplimiento, ¿sí? Y me habilite el cobro de la multa, de la pena. No es una cosa automática. Claro, pero siempre entonces por intermedio del juez es el que yo me siento damnificado porque dijimos que íbamos a pagar tanto por mes o que me ibas a entregar yo sé, mercadería o lo que sea, y no me cumplís, yo tengo que ir ante un juez, o primero te tengo que intimar a vos. Primero intimar. Para luego el juez ya, y ahí sí, por ejemplo, vos seguís incumpliendo, ¿qué puede pasar? Porque hay muchos casos que hay personas que son estafadores. No sé si vos aquí has visto en un programa de televisión una cartelera de chantas, que es increíble la cantidad de personas que por Facebook, por otras páginas, claro, hacen quizás un contrato verbal o lo que sea, y no hay cómo agarrarles. No hay cómo agarrarles. Algunas sí, ¿no? Obvio, ¿no? Porque justamente hay quizás hacen algo, algún pisan en falso o algo, pero es increíble cómo hago para, justamente, te encuentro a vos, sé dónde vivís, vos quedamos en que me pagaras algo o que me hicieras algo, no lo haces. Y pasan los meses y es más, hasta a veces hasta la policía no te dice, es un delito menor, entonces la justicia no te va a dar bolilla. Bueno, aquí hay una serie de cosas juntas. Sí, hay una serie de cosas juntas. La primera y la inicial es que la gente tiene que aprender a regular. A ver, el que adquiere tiene la carga de controlar y de prevenir. Yo puedo vender el obelisco. Puedo poner el obelisco en venta. ¿Bien? Quien me lo compra es el que tiene la carga de revisar documentalmente lo que está comprando, lo que está adquiriendo. ¿Ah? Eso es la base. Bien, es la base. Ahora, en el caso de los estafadores, sí, la estafa, la apropiación indebida o la estafa son delitos penales. ¿Qué ocurre? A veces la justicia está tan cargada que prefiere perseguir un homicidio y no dedicarle tiempo a percibir algo de menor cuantía. A veces es un tema de voluntad, a veces es un tema de recursos, pocas veces de corrupción. En realidad en Uruguay en eso hay que destacarlo. Pocas veces, o sea, no se persigue un delito por corrupción. Normalmente es por factores de recursos, es el más común de los casos. Después, el otro caso es por
por un tema de voluntad. A veces hay una cosa que no, a ver, es tan insignificante que esto no despierta nada, voy a dedicarme a otra cosa que es más importante, ¿sí? Muy pocas veces se da el tema del factor corrupción como se da en otros países, ¿no? Ese famoso están arreglados y no hacen nada. Entonces, diríamos que es casi nulo eso en Uruguay, afortunadamente. O sea, son excepcionales. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y qué, para vos, ¿qué no puede faltar en un contrato? Por ejemplo, ¿no? Yo lo tomo para el lado del fútbol. Justamente hablando de lo que es de Luis Suárez. Pero en este periodo de pase, no sé si sos muy futbolero vos. No, no soy futbolero. Bueno, pero... no. El presidente de Peñarol tenía, por ejemplo, en el caso de de Agustín Canovio, supuestamente le dijeron que en un periodo de pases podría irse. Y él le dio su palabra que podía, o sea, hay hasta incluso en su contrato, resulta que hay, para resumir, por un tecnicismo o por una palabra que no se puso, el jugador pudo irse antes de lo que supuestamente... se habían pactado de que si yo no encontraba a alguien en tu lugar, vos no te podías ir, o hasta que yo no consiguiera un refuerzo, vos no te podías ir. Obviamente hay abogados muy hábiles y le dijeron, no, mirá, vino una oferta, tenés todo el derecho para irte. Entonces yo con este caso quiero preguntarte, ¿qué es lo que no puede faltar en un contrato? Bueno, la buena redacción. Eso es lo que no puede faltar. Así de una, nada más. La buena redacción porque, a ver, el puede ser es el punto totalmente opuesto al es, ¿verdad? Entonces, cuando se dice podrá es un si quiere puede, ¿no? No es un puede. ¿Ah? O sea que hay que buscar y hay que aprender a usar los adverbios y los adjetivos y los artículos. Una correcta redacción, hasta las comas, una correcta redacción. Y, a ver, la ley tiene que ser más inteligente que el legislador, ¿bien? O sea, que esto significa que cuando yo hago un contrato tengo que imaginar todos los escenarios posibles. ¿Ah? Porque hasta lo más improbable, si ocurre, tiene que estar regulado, porque si no está regulado, queda abierto a interpretación y a orden público, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver cómo puedo establecer condiciones y pensar en todo lo que puede suceder, lo que podría suceder, lo que va a suceder o lo que nunca va a suceder, y bueno, tiene que estar arreglado. Excelente, o sea que dirías que es necesario que la persona que está escribiendo redacte y que sea conciso y que no ande con esos condicionales que podrían ser perjuiciosos después, ¿no? A la hora de ejecutar una cláusula o algo que vos querés lograr, porque obviamente cada uno defiende lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que cuando se articula un contrato, a ver, un contrato es un instrumento legal. Todos los instrumentos legales tienen que estar en manos de abogados, que son los que conocen la ley. Entonces, cuando se habla de la redacción de un contrato, normalmente el abogado de una parte, ¿sí? Normalmente que es la parte oferente, el abogado del oferente le va a remitir un borrador al abogado del vendedor, ¿sí? O la contraria, en caso de que no sea un contrato de compra-venta, ¿no? Y van a ir regulando de acuerdo a los intereses de cada uno de sus clientes. Ahí, bueno, va a estar la habilidad del profesional, ¿sí? En defender a su cliente y en pensar... Claro, ahí es donde en algunos casos, que siempre seguimos con el tema de fútbol o de básquetbol, o del deporte que sea,
que siempre a veces se caen operaciones, porque bueno, yo te prometí que te iba a pagar un año entero y ahora digo, no, 10 meses. Y vos decís, no, habíamos pactado 12. Ah, no, entonces no, bueno, pero en el borrador decía 12. Sí, está, pero en un borrador, entonces, pum, o sea, está, entonces, listo. Así es como se maneja eso, porque, por ejemplo, ¿no? Yo, hablando de Suárez, el contrato lo firmó allá, o sea, pero que lo habrá mandado por mail o se lo tuve que imprimir. Ese tipo de cosas con esta era digital, ¿los ayuda a ustedes como estudio? Porque antes sí o sí tenías que firmar y tenías que ir al lugar. Bueno, ¿Eso les cambió? No necesariamente. Primero, hoy día está la firma digital avanzada, que tiene absoluta validez, como la firma de puño y letra, se puede firmar a distancia, es un instrumento válido. Después, lo que normalmente hacen estas personas famosas es que tienen sus profesionales apoderados que pueden firmar por ellos. Bien, entonces él mandata a su abogado, ¿sí? A que firme ese contrato en su nombre. No es siempre la firma, principalmente esto se da mucho a los artistas, se da mucho, de hecho, Reconquista, somos apoderados de artistas que patrocinamos, que son argentinos y tienen cosas acá y no van a venir acá a rato a firmar. Claro, eso te iba a decir, ¿no? También me imagino que debe pasar también un abogado personal con artistas en los sellos discográficos que también a veces son es lo mismo. Que buscan todo, que sea por un par de meses sos de ellos. Bueno, en los sellos discográficos hay otro montón de cosas que pasan que son a nivel comercial. Claro. A veces es el sello el que contrata, porque el artista ya tiene un contrato con el sello y tiene que hacer trabajar para el sello, para que el sello lo venda después, y el sello es libre de negociar como quiera, ¿no? Eso, o sea, después hay artistas que quieren ser ellos los titulares. Esos son contratos, ya nos estamos metiendo en un campo de los negocios, digamos, y no del contrato en sí. Excelente. Bueno, Jorge, la verdad, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y por estar aquí en Radio Zoe, en Falta Uno, evacuando todo este tipo de temas, que si queremos conocer un poquito más de los servicios de Estudio Reconquista, ¿cómo hacemos para encontrarlos? Bueno, nos pueden localizar a través de nuestra página web www.er como estudioreconquista.com.uy, a través del chat que es por WhatsApp 092-037-777 o telefónicamente por el 2915-4541. Excelente. Bueno, amigos, nosotros les agradecemos y te agradecemos, Jorge, como siempre, con estos temas. Nos vamos a ir a la pausa escuchando buena música y luego seguimos con más Falta Uno. Tenemos la oportunidad ahora de meternos en historia. Así que, bueno, saltamos de buenos hábitos comerciales a historia. Nos vamos con buena música y al regreso venimos con más Falta Uno.